Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Desde mediados de enero de 2024, con el destierro de 20 religiosos al Vaticano, a quienes el régimen de Nicaragua tenía como presos políticos, la Iglesia Católica ha optado por la prudencia y el silencio. Entre los desterrados están los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora. Al primero, Daniel Ortega se atrevió a encerrarlo en La Modelo y condenarlo a 26 años y 4 meses de prisión, acusarlo de traición a la patria, difusión de noticias falsas y hasta despojarlo de su nacionalidad. La tentación de la indiferencia, es la tentación de quererse quedar al margen de la historia, de querer quedarse al margen del camino. Su interés por poner un bozal a la iglesia quedó plasmado el 14 de enero cuando envió a ese grupo de líderes católicos a Roma. La dictadura mencionó que esa salida respondía a acuerdos con el Vaticano, de los que nunca se supo más. Lo cierto es que tras ese destierro llegó una disminución de pronunciamientos virtuales o a través de homilías, hasta de figuras como el obispo Silvio Báez, uno de los religiosos más críticos contra la represión del Estado. Sin embargo, la situación en Nicaragua alcanza unos niveles estructurales de irracionalidad, de violencia y de maldad que han sobrepasado toda imaginación. 7 meses después, Monseñor Báez volvió a la palestra. En una entrevista con el diario La Gaceta de Salamanca en España, se sinceró y reconoció que sufrió muchísimo al aceptar su exilio forzado en abril de 2019. Lo hizo respondiendo a su voto de obediencia basado en la petición del Papa Francisco. Sobre el obispo se conoció que la dictadura nicaragüense configuraba un plan para matarlo. Otra vez, sin titubear, calificó a la dictadura Ortega Murillo como inhumana, cruel, autoritaria y férrea, que ha convertido a Nicaragua en una cárcel. Denunció que en el país hay centenares de presos políticos, que el 10% de la población ha tenido que exiliarse y que hay cientos de sacerdotes desterrados y 2 obispos más, con él 3 que también han sido expulsados de su país. El mismo día que Monseñor Báez rompió el silencio, la dictadura decidió cancelar la personalidad jurídica de Radio María, una de las pocas emisoras católicas que aún continuaban operando en el país. Su primera transmisión a nivel nacional fue el 4 de septiembre de 2001. Los micrófonos y consolas se apagaron por decisión de la dictadura el 9 de julio de 2024. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos: Obispo Silvio Báez rompe el silencio y denuncia a la dictadura inhumana, cruel y autoritaria de Nicaragua. Este miércoles, Marlin Balmaceda consultó con especialistas sobre temáticas religiosas que analizan el impacto de estas declaraciones del líder católico y las razones por las cuales decidió tomar su papel protagónico en exponer la crisis política que golpea al país, evidenciada además con la eliminación de Radio María. Nicaragua es un país secuestrado en este momento por una cúpula en el poder, una sociedad maltratada de mil maneras. Es la voz de Monseñor Silvio Báez,
quien por años se ha alzado como uno de los predicadores católicos que a través de sus palabras denuncia la situación de violencia estatal que sufre Nicaragua. Y en donde hay personas concretas que en modo especial han sido privadas de su libertad, han sido despojadas de sus derechos y silenciadas por la fuerza, ya sea en el exilio o aún de una forma más dolorosa, injustamente encarceladas. No es desde 2018, con las protestas sociales, que el obispo auxiliar de Managua se ha volcado a favor del pueblo. Son décadas como pastor o guía espiritual que los nicaragüenses le agradecen por haber salido en su defensa y protección. El sistema que en este momento impera en Nicaragua como un sistema de crueldad. Su tenacidad y valentía lo lanzaron a un exilio forzado hace más de 5 años. Desde el Estado, hurgaban un plan para eliminarlo, del cual fue avisado por la propia policía de Estados Unidos. Exactamente no sé el mes, pero yo ya estaba en la cama cuando a las 11:00 de la noche recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme, que tuviera cuidado porque iba a ocurrir en los próximos días. Incluso me dijeron en dónde podía ser, cómo podían estar vestidos los que iban a ejecutar tal acción y que tomaran mis precauciones. Ahora que la señora Laura Dobu lo hace público, yo puedo hacerlo público también. Sí, es verdad. Es verdad que la Embajada de los Estados Unidos me comunicó eso y me lo comunicó a un nivel de alta certeza de la seguridad americana. Ante esas circunstancias, el Papa Francisco lo convenció de abandonar su país. Lo hizo, pero hoy reconoce que su salida le dolió y que después de tantos meses nunca ha entendido que haya que salvar al pastor dejando a las ovejas. Pero yo creo que el adjetivo cruel es el que mejor define en este momento el modo en que se ejerce el poder en Nicaragua. Báez aminoró su denuncia a través de sus homilías desde enero de 2024, con el destierro de otros 20 religiosos, pero otra vez habló contra el régimen opresor de Daniel Ortega a un medio español. Expuso que la persecución a la iglesia en Nicaragua es un hecho insólito en América Latina. Esta entrevista lo que pone de manifiesto es un poco el camino personal que ha hecho el obispo a lo largo de estos 5 años en el exilio, desde su historia personal, en clave personal, cómo lo ha vivido. Lo que hay es una reconfirmación de lo que ya había expuesto Monseñor Silvio Báez en aquella famosa entrevista. Quienes asistimos a esa rueda de prensa conocemos perfectamente que estas declaraciones ya las había concedido con anterioridad y con esos detalles, ¿no? El dolor acerca de la partida de Nicaragua, la petición del Santo Padre para que no hubiera otro Óscar Arnulfo Romero en Centroamérica y fundamentalmente la de estar cercano al pueblo. Resume brevemente lo que está viviendo el país en la siguiente frase: el país está cayendo a pedazos y el pueblo está sufriendo un calvario. Lo que vivimos actualmente en Nicaragua debido a la persecución indiscriminada que comete la dictadura sandinista en contra del pueblo católico, del pueblo cristiano evangélico y contra todo aquel que considere opositor al proyecto de dictadura dinástica que quieren instaurar en el país. Creo que fue oportuno este mensaje y estas declaraciones que brindó el obispo Báez después de un largo silencio que han tenido todos los obispos y sacerdotes debido a la situación crítica y caótica que está viviendo Nicaragua. Escuchamos en orden de aparición al periodista nicaragüense especializado en temas religiosos Israel González Espinosa. Seguido habla la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida.
Destacan la importancia que el obispo Báez refiera en clave personal y pastoral los estragos producto de la represión contra todos los sectores sociales. Además, sus palabras llegan como un espaldarazo a la ciudadanía. Por eso es que una iglesia misericordiosa sabe cuál es su lugar, al lado del herido. Sabe cuál es su actitud, no la indiferencia y el silencio, sino la solidaridad activa y eficaz. El obispo hizo un recuento a la Gaceta de Salamanca sobre las confiscaciones de bienes de la iglesia, la congelación de cuentas de la Conferencia Episcopal y de decenas de iglesias, así como la prohibición de fiestas patronales. Es una situación inédita y dolorosísima. Mi corazón está allí, remarcó el religioso. González Espinosa hace un llamado a los que cuestionan la prudencia o el silencio de la Iglesia a tomar un papel protagónico en la lucha por la libertad y la democracia de Nicaragua y a no cuestionar a una institución que cumple con su labor pastoral. Las críticas siempre van a existir, sobre todo sectores fanatizados de la oposición que hablan que la Iglesia está silenciada. Realmente la Iglesia no está en silencio, la Iglesia ha hablado en todos los momentos que tenía que hacerlo y ahora evidentemente le toca a los laicos asumir el papel en la política, fundamentalmente cuando se está frente a un régimen totalitario, abusivo, que limita todas las libertades públicas, incluyendo la libertad de creencia y de religión. En tono realista, Báez afirmó que no se ve una solución a corto o mediano plazo para el país. Evidentemente, una dictadura tan inhumana y tan cruel no tiene futuro, pero no sabemos cuándo acabará, declaró. He llorado porque han muerto tantos jóvenes sin necesidad y en modo injusto y con una crueldad sin límite. He llorado porque muchos han sido torturados de una manera inhumana. En momentos, Radio María clausurada y confiscada, el más reciente ataque a la Iglesia Católica de Nicaragua. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Más de 2 décadas emitiendo en Nicaragua. Eso tenía Radio María de servir como altavoz de la Iglesia en el país. Era un espacio para transmitir misas, rezos y música cristiana. Pero el régimen de Ortega decidió apagar esa voz que brindaba desde su origen una programación continua de 24 horas, llevando el Evangelio a todos los rincones, a como ellos mismos describen. Se escuchaba en las frecuencias de 99.9 FM para Managua, Masaya y Carazo y en 90.7 FM para León, Chinandega y Rivas. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad. La dictadura tenía bajo la lupa a esa emisora. Hace 4 meses desbloqueó sus cuentas bancarias. No es de extrañar si se toman los antecedentes de la represión desmedida contra la Iglesia,
que ha sumado cerca de 700 agresiones en 6 años. Obedece fundamentalmente a una inquina personal que tiene el orteguismo en contra de la figura de Silvio José Báez. Radio María era una de las emisoras que fielmente transmitía todos los eventos de Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, actualmente en el exilio, y esta inquina personal contra Radio María pues ha ido escalando hasta que primero se ha llegado al congelamiento de cuentas y posteriormente a esta cancelación de la personalidad jurídica. Otra arbitrariedad más del régimen en contra de la Iglesia y en contra de una emisora que se dedicaba en los últimos tiempos a transmitir las Eucaristías y a poner música religiosa. Este es un ataque más que se suma a las agresiones cometidas por la dictadura sandinista en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense. El estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, con esto ha documentado 16 medios de comunicación católicos que han sido clausurados arbitrariamente por la dictadura sandinista. Quienes alegan que este cierre se debe a la falta de que la radio no presentó documentos financieros y de la junta directiva. Ya sabemos que la dictadura siempre miente y no hay que creerles nada. Lo que sucede es que cuando las organizaciones sin fines de lucro se presentan ante las autoridades correspondientes a presentar estos estados financieros, simplemente no se los reciben y les cierran las puertas para posteriormente tener un argumento de decir que no presentaron en tiempo y forma la información o que simplemente no llegaron. Es una pérdida incalculable financiera porque Radio María Nicaragua, que subsistía de donaciones, tenía unos excelentes equipos de transmisión que obviamente la dictadura se los va a robar todo, va a confiscar las propiedades y además va a robarse todo el dinero de las cuentas bancarias que posee la radio, que se ha formado de los aportes que damos los católicos para el sostenimiento de esta emisora, que ni siquiera aceptaba pautas publicitarias para mantener siempre un contenido religioso y que no interfiriera con la pastoral que ellos tenían de evangelización. Ese control que quiere imponer Murillo la llevó a ordenar, antes del cierre, invadir la programación habitual de Radio María para incorporar su monólogo de todas las tardes, en los que además se dedica a atacar a la Iglesia y sus sacerdotes. El mal está, gracias a Dios, desterrado de esta patria bendita y siempre libre. Desterrado en todas sus modalidades, incluso aquellos que se disfrazaban de religiosos, porque un religioso no puede ser malvado. Aquí hemos conocido verdaderos malvados disfrazados de religiosos, pero a nadie engañan. Las profanaciones, destierros, encarcelamientos arbitrarios, exilio, acoso, hostigamiento y vigilancia forman parte del combo represivo contra la Iglesia. En simultáneo al cierre de Radio María, también ordenó la captura de la periodista Noelia González, quien fungió como jefa de prensa del canal católico. Hasta el cierre de este podcast se desconoce si está presa o fue desterrada tras su secuestro. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.